Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo Luis Madrigal desde el 27 de septiembre del 2024, como siempre en compañía de... May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho, vamos a hablar del llamado a la sedición que realizó el presidente de la República y por el cual el diputado Eliezer Feinsack pidió que se le investigara, así como de la noticia, la entrevista que dio el presidente en la cual dijo que no descartaba considerar renunciar a la presidencia para valorar una candidatura a la Asamblea Legislativa en 2026-2030. También de los proyectos aprobados esta semana, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Alegremente no tenemos esta semana la sección favorita. Lucho también se equivoca, no hubo comentarios ni correcciones sobre el episodio anterior, pero empecemos, Lucho, ¿qué fue? Yo vi un comentario, pero no era una corrección, fue sobre el proyecto del etiquetado frontal. No, pero era un comentario, una edición. Pero lo que quería comentar sobre ese comentario es que yo estoy completamente de acuerdo con la persona que hizo el comentario, absolutamente. Eso era todo. Listo, pero bueno, empecemos por el principio. El llamado a la sedición. El presidente de la República en conferencia de prensa se refirió al resto de los directivos de la Caja, incluyendo a la presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, en un mensaje cuestionando a la Fiscalía, metiéndole presión al juez de garantías y además donde se dejó decir, palabras más, palabras menos, a todos que estén atentos porque puede ser que el país los necesite. Lucho. Correcto. Fue una conferencia especial, por dicha duró menos de lo que suelen durar esos circos semanales de los miércoles. Sin embargo, hubo una frase final, después de los 20 minutos como intervención inicial que hizo Chávez, una larga frase en realidad que podemos resumir así. Dijo Chávez: yo y mi gabinete, perdón que me ponga adelante, ¿verdad? Antes de que alguien le diga el burro por delante, estamos dando la cara y vamos a poner el pecho. ¿Qué va a hacer usted, compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí. Y ahí les dejo la bolita, como decimos los costarricenses, picando en el punto de penal. Estén listos porque, Dios no quiera, que llegue el momento en que tengamos que actuar como sociedad. En los países civilizados, las diferencias entre poderes, las diferencias entre partidos se resuelven en las urnas. Yo espero que nos dé tiempo para llegar ahí en paz, más otras cosas. Entonces, este discurso fue recibido en la Asamblea Legislativa, específicamente por don Eli Feinsack, como una incitación a la sedición. ¿Qué es sedición, May? La sedición es el llamado a romper con el poder constitucional, básicamente. Prácticamente. Solo que eso no está, el tipo penal de sedición como tal no está recogido en ninguna ley. Es muy curioso porque la Constitución, de todo lo que tiene la Constitución solo recoge un delito, que es el de sedición, que es el de que cualquier grupo de personas se arroguen la competencia de hablar a nombre del pueblo. Nadie puede hacer eso. Y la Constitución dice, la infracción a este artículo será considerada sedición. Correcto. Pero la sedición como tal no existe en el Código Penal. Correcto. Existen una serie de delitos, sí, que pueden, digamos, estar más o menos vinculados o relacionados, que se llaman delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, que están en el título 2 del Código Penal. Entre ellos está la rebelión, que dice que tiene cárcel de 2 a 10 años el que se alce en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de sus organismos o algunos de los organismos del Estado, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales. El que más o menos se mencionó es la propaganda contra el orden constitucional, que se tipifica 6 meses a 3 años de cárcel al que haga propaganda pública para sustituir por medios inconstitucionales
los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra. Correcto. Luego está motín, conspiración e infracción al deber de resistencia. Ese es que si hay un alzamiento armado en el país, los funcionarios públicos tienen el deber de resistirse. Y si no lo hacen, van a la cárcel de 1 mes a 2 años. Interesante. Muy bien. Pero bueno, don Eli Feinsack, en el control político de ese día, de ese mismo día, sí, dijo que el discurso de Chávez amenazaba la paz social y la estabilidad democrática del país, dijo que eso era un llamado a la sedición y por ende instó al Ministerio Público a que le abra una causa penal a Chávez por llamado a la sedición. Correcto. Interesante también de la conferencia de prensa no es solo lo que se dice, sino también lo que no se dice, porque el día anterior, el martes, digamos, las detenciones se dieron el lunes. Ajá. El martes amanecimos con alerta de bomba en el Ministerio Público, que al final fue descartada por las autoridades. Y luego una amenaza de muerte a Romerio Arias. Un audio amenazando de muerte al presidente de la Asamblea Legislativa y al fiscal general de la República. Y el presidente de la República en su conferencia el miércoles no se refirió a estos 2 eventos. Uno hubiera esperado un llamado a la paz y al respeto de las instituciones. Sin embargo, claramente el presidente prefirió omitir el tema, lo cual hizo mucho de su opinión. Prefirió traer a colación que Ofelia Teitelbaum sigue viva. Exacto. De hecho, aprovechemos el espacio para aclarar eso de una vez. A ver, esta señora... primero que nada, sí hay que dejar claro que la cantidad de tiempo que ha pasado es francamente ridícula, ¿verdad? Eso es absolutamente inaceptable y eso no es justicia pronta y cumplida como merecen todos los ciudadanos en este país. Sin embargo, la situación es esta. A ella se le juzgó, se le condenó, apeló, ganó, se le volvió a juzgar, se le volvió a condenar, apeló, acaba de apelar, perdió la apelación y eso ahorita está en casación. Sala tercera. Esa es la última instancia. Entonces, después de eso, si esa sentencia queda firme, la señora va para el tabo. Correcto. Entonces, ahí está la línea cronológica de la situación con doña Ofelia. ¿Qué más hay que agregarse sobre ese tema? Ya la Asamblea está valorando crear una comisión especial investigadora sobre la caja Jesús resucitado. No. Stop it. Por favor, no, porque va a ser otra comisión donde todo el mundo va a llegar a decir no me puedo referir al tema porque está judicializado. Ajá. Básicamente. Lo otro es, bueno, en la conferencia de prensa el presidente cuestionó todo el accionar del Ministerio Público, el cual tanto el OIJ como el fiscal general defendieron. Criticaron criticó que a doña Marta la metieran en una perrera. Correcto. Que aquí yo voy a mencionar esto que yo hablé ayer con una persona en la que yo andaba visitando haciendo una diligencia. A mí me parece que esto lo hizo ella a propósito. ¿Vos sabes de la tesis de Eliezer? ¿De que lo hizo a propósito? Sí. ¿Vos sabes por qué? ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional, cuando ella era magistrada, había ordenado crear un protocolo sobre el traslado y el manejo de personas detenidas en poder del OIJ. Correcto. Y ese es el protocolo que establece que en el momento en que una persona que está detenida pasa al control de la sección de cárceles del OIJ, la única forma de trasladarla de un lugar a otro es en una perrera, porque es el vehículo especializado para eso. Correcto. Entonces, ese protocolo se ordenó... se dio por orden de la sala. Ajá. Luego, primero que nada, ella fue magistrada suplente a los años iniciales de pandemia, ¿no? No me acuerdo. Sí. Creo que ya no era, pero... Bueno, eso viene desde antes. Entonces, se ordenó ese reglamento, ese protocolo establece eso. Y bueno, a ella claramente, y la fueron a buscar a su casa, ella no estaba ahí, le avisaron por teléfono que ya la andaban buscando porque ya había trascendido una noticia de que ya habían arrestado a otra gente. La señora andaba en la zona sur y fue a entregarse al OIJ en Pérez de León. Correcto. Al entregarse en Pérez de León, quedaba la orden de la sección de cárceles y la única forma de trasladarla hasta San José era en una perrera. ¿Por qué no se vino directamente hasta San José por sus propios medios? Es una pregunta interesante. Y lo otro es que aquí no hay, como bien dijo el director del OIJ, aquí el trato diferenciado hubiese sido a ella meterla en un sedán cuando lo que correspondía era meterla en una perrera. Ahora, otras porque el protocolo es cuando los arrestan en sus casas, los trasladan los agentes del OIJ en los sedán. Porque están a las órdenes de la fiscalía. Esa es la diferencia. Exacto. Entonces la fiscalía llega en sedán, por lo general, a hacer los allanamientos y los arrestos. La fiscalía no tiene perreros. No. Exacto.
Pero bueno, eso con ese tema del por qué el traslado. Lo otro es por qué la detención si no se pedían medidas cautelares. Bueno, el martes también trascendió que en medio de las diligencias, esto fue el martes o el miércoles, en medio de las diligencias que se estaban haciendo, un funcionario de la caja empezó a borrar correos electrónicos de una de las personas que estaba detenida, siendo involucrada. Entonces, justamente, usando las credenciales de un alto funcionario de la caja que está de vacaciones, desde una terminal en el hospital de Cartago. Exacto. ¿Y qué habrán borrado antes de eso? Eso lo pueden recuperar. Debería ser completamente recuperado. Bueno, antes de decir vos, el OJ dijo que iba a revisar si se había borrado algo antes de... Pero bueno, ¿por qué se detiene para levantar los cargos si no se va a pedir medida cautelar? Bueno, justamente para que no se borre evidencia y las personas no se pongan de acuerdo en una versión sobre este tema. Correcto. Entonces, por eso es que se... Al momento en el que estamos grabando, aún no han dictado las medidas cautelares o si van a dictar Correcto, medidas que lo que cautelares. se solicitó fue Suspensión de 6 meses de del cargo. suspensión del cargo, lo cual dejaría la caja acéfala. Y desintegrada. Sí. Porque está ella, que es una directiva. Está la otra Camareno, que es directiva del Estado, aunque antes eran las cooperativas. Ahí van 2. Está el vicepresidente, Seirit, detenido. Bueno, estaba detenido. Ese es otro 3. Pana. El apellido Pana, no me acuerdo el otro nombre. El otro apellido. Ahí van 4. Sí, no hay... Ahí hay 4 directivos, imagínate, que estarían suspendidos del cargo. Y por estar suspendidos, el Ejecutivo tendría que nombrar suplentes para reactivar la Junta Directiva de la Caja. Y los que son de órganos patronales tendrían que ser nombrados por quien corresponde, en este caso la UCAEP. Además, uno de los directivos renunció y dejaba el cargo el martes, justamente. Entonces, técnicamente, la caja ahorita no está ni siquiera conformada. De hecho, los directivos no detenidos sesionaron de forma extraordinaria para cuyo único punto era precisamente pedirle al Ejecutivo que nombrara a esa persona que había renunciado. Y aunque era algo así, como digo, nada fuera de lo común, el director jurídico le recomendó que sesionaran en secreto. Pero, en fin, entonces el miércoles salió esa conferencia. Chávez, además de llamar a la sedición, le tiró presión al juez que está viendo el tema de las medidas cautelares, diciéndole, primero llamándolo por su nombre completo, y lo otro es pidiéndole que se le pare la fiscalía con el tema de las medidas cautelares. Palabras literales. Que se le pare. Que se le pare a la fiscalía. Pero sí. Bueno, sobre la sedición, yo creo que es eso. Le damos el reconocimiento del congresista de la semana, don Eliezer Feinsack, por su llamado en contra del presidente. Eran muy amiguis al principio, ya no tanto. Ya al parecer no se soportan. Pues es interesante. Hace unos días vi una entrevista que le hicieron en El Observador a Chávez. Hace unos días, muy pocos días, literalmente. Y le preguntaban que en qué momento se rompió la relación con Rodrigo Arias. Y la respuesta del mae literal fue cuando me dejó plantado para el almuerzo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo puede ser tan delicado, tan sensible, tan cero inteligencia emocional para, digamos, hacer todo lo que has hecho y dicho desde entonces porque te dejaron plantado por un almuerzo? Exacto, pero bueno. Que es ese nivel de ridiculez. Ego frágil, tan frágil que sigue sin ir a Naciones Unidas, por cierto. Mandó al canciller. No ha dado ni un solo discurso porque siente que no se le respeta su posición ahí y se le da mucha pelota a expresidentes que están presentes en estas actividades. No le gusta que su ex jefe esté ahí. Básicamente. Pero bueno, pasemos al siguiente tema también vinculado con el presidente, y es que Chávez, en una entrevista con el medio Columbia, con Evelyn Fachler, gracias, se comentó sobre el rumor que había estado circulando de que piensa renunciar 6 meses antes para... Estaría valorando renunciar 6 meses antes para aspirar a una diputación con algún partido taxi que se consiga, lo cual no le va a hacer falta encontrar. Le sobran. Le sobran. Al menos hasta el PUS le abre las puertas. Imagínate. Pero bueno, este chisme que rondaba, ella le preguntó directamente porque creo que Claudio Alpizar lo había mencionado y Albino Vargas. Y el presidente dijo no lo había valorado, no lo había considerado, pero... Si eso fuera cierto, digamos. Dijo, no es una idea descabellada, se lo agradezco a Claudio porque yo no lo había pensado, la voy a meditar, puede ser que sí, puede ser que no. La pregunta, hay múltiples preguntas en este tema. La primera es... Antes de pasar a esas preguntas, eso detonó que don Miguel Guillén, el secretario general de Liberación,
le piden a Óscar Izquierdo, el jefe de Fracción de Liberación, que presente una reforma constitucional para cerrar ese portillo. Correcto. Eso no tiene futuro por la misma razón que Óscar Arias pudo reelegirse como presidente, porque la reelección presidencial está permitida en la versión original de la Constitución y la sala de uso no puede eliminar un derecho que consagró la Constitución originalmente. Básicamente, si la sala Sí, esa decisión tiene, exactamente. Correcto, Entonces, ese portillo no es cerrable por vía de reforma constitucional. correcto. Además, A ver si las preguntas. no haría tiempo. ¿Por qué? ¿La aprueban ahorita en primero? Sí. No, porque Va a consulta a la sala. mayo... Segundo en mayo. No, ya no da tiempo. No hay tiempo, porque ya empezó el calendario electoral. Sí, no. Ya no da tiempo. O sea, es prácticamente inviable. Lo único que lo podría frenar es la denuncia por beligerancia que tiene en el tribunal. No, pero sabemos Es que el- esa denuncia no es nada. Sería muy interesante que la resuelvan después de renunciado. En fin. Renunció, bueno. Ahora, ¿Qué nomás tienes inhabilitación? la primera pregunta es, ¿puede renunciar el presidente de la República? Sí. Prácticamente sí. Lo otro es, ¿por qué tiene que renunciar 6 meses antes? Porque la Constitución lo dice. Exacto, pero ¿qué es lo que debe decir? Bueno. Que no Andar puede- elocuente hoy. No puede ser, la Constitución lo dice, que no puede inscribirse como candidato a diputado quien 6 meses antes haya ocupado el cargo de presidente o vicepresidente de la República, ministros de gobierno, Corte Suprema de Justicia, magistrado. Tribunal Supremo de Elecciones. Ajá. Demás. Ahí los tenés, y ¿qué me estás preguntando? Los te estoy diciendo de memoria. Para el programa, Lucho, para el programa. Asimismo, recordemos que en el caso de aspirar a la presidencia es un año antes que los ministros tienen que renunciar a sus cargos. Y el presidente. El presidente no puede renunciar a su cargo para aspirar a la presidencia porque la presidencia es de 8 años. Perdón. En fin, lo otro es... Era un año para diputados. Los diferencia. diputados no tienen que renunciar al... Los ministros para ser diputados. Eso sí. Ahora... sí, cierto. Los No, ministros tenés razón. para ser presidente. No, los ministros para ser diputados tienen que renunciar un año antes, 6 meses antes para aspirar a la presidencia. Ese es el dato correcto. Asamblea un año antes, presidencia 6 meses antes. Entonces él tiene que renunciar un año antes, no 6. No, porque él no va a aspirar a la presidencia, él va a aspirar a la asamblea. Lo acabas de decir al revés. Jesucristo, Lucho, ya me confundiste. Ok, vamos de nuevo ahí. Ok. Para ser diputado, ¿cuánto tiempo antes hay que renunciar? ¿6 meses o un año? Un año. Un año para ser diputado. Un segundo. 6 meses antes. Ok. 6 meses antes para ser diputado, un año para ser presidente. Ok, entonces podemos intuir que Natalia Díaz renunció no para ser diputada, sino para ser candidata presidencial. No, porque ella renunció 2 años antes. Pero renunció. Sí, pero no hay una secuencia lógica entre eso, porque no fue como que renunció. Pero todos sabemos que ella va a ser candidata presidencial. Ella va a ser candidata presidencial y a la Asamblea Legislativa en doble postulación, probablemente. No la veo en la asamblea. Mira, el poder es el poder. Pero bueno, sí. La que está avanzando en la reforma constitucional para impedir eso. Que yo creo que La doble se puede. postulación. Eso no está en la Constitución, está en el Código Electoral. Exacto. Interesante. Por eso sí se puede reformar. Ahora, la otra pregunta es porque mucha gente está diciendo esto, que la aspiración de Chávez es buscar extender su inmunidad como congresista, y lo cual nada más refleja mucha ignorancia sobre los conceptos de todas las personas que lo han dicho, porque la inmunidad que tenemos nosotros no es impunidad. O sea, que uno tenga inmunidad no significa que Inmunidad, cuando decís nosotros te referís en el país, ¿verdad? nosotros en el país, ajá. Ok. La inmunidad que existe en el país para los altos jerarcas no impide que se les procese, nada más les establece un procedimiento especial para ser procesados, el cual la misma Asamblea Legislativa es la que les levanta el fuero ante petición de la Sala Tercera. De la Sala Tercera y casación, digamos, la apelación es en la Corte Penal. Correcto. Entonces, quien diga que una aspiración de Chávez a la Asamblea es para extender su inmunidad, no está mintiendo o está hablando desde la ignorancia, básicamente. Lo otro es, incluso dicen, porque se han dejado decir, es que son bien irresponsables, que entonces, que si renuncia va a estar 6 meses sin inmunidad y que en esos 6 meses lo pueden arrestar. De nuevo. Eso sí es cierto. La inmunidad no lo exime de sus actos. No hay una impunidad aquí como la que tiene Donald Trump ahora tras el fallo, la presidencia de Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dice que no se les puede procesar por sus actos en el Que poder. literal puedes matar a tu oponente político, pero como es un acto presidencial no vas a la cárcel. En teoría, ajá. Eso no cayeron.
A básicamente. veces ridículo está en la Corte Suprema de allá. En fin, pero bueno, aquí eso no existe, aquí te pueden procesar. Y más bien lo que pasa es que en el momento en que perdes la inmunidad, el caso tiene que bajar de la Fiscalía General a la Fiscalía Normal, lo cual más bien atrasa todos los procesos. Yes. Si tenés inmunidad, O sea, sí, ya no te juzga el fiscal general. O pero sea, el fiscal general no puede llevar casos que no sean de los supremos poderes. no estoy seguro si no puede, pero ya no debe. O sea, ya no está obligado a... Ajá. Exacto. Y yo siendo el fiscal general igual lo sigo manejando. Mira. Más si está claro que lo que va a querer hacer es eso. Mira. Porque ahí si se lo da a un fiscal raso, digamos. Y el mae queda electo diputado y luego tiene que volver a recibirlo él. Nada, que no tiene sentido. Correcto. El tema sí es que sí, lo juzgaría un tribunal ordinario, no la sala tercera. Pero sí. ¿Qué más respecto a ese tema, May? Sobre este tema, la otra pregunta, o sea, ¿sí lo puede hacer? Ajá. No necesariamente lo va a hacer para tener más inmunidad. No lo va a hacer para tener más inmunidad, lo que quiere y lo dejó decir. La inmunidad que va a tener, que no tiene ahorita, es la inmunidad para seguir diciendo sandeces sin que nadie, ahí sí no puede ser procesado. En el plenario, pero ajá. Lo otro es que lo que quiere realmente, lo dejó de decir en la entrevista, Ser diputado constituyente. Exacto. Llegar a la asamblea con el apoyo suficiente para convocar a una asamblea constituyente. Que cómo se convoca la constituyente. Con 38 votos. Ajá. Y no ocupa sanción del Ejecutivo. Ajá. Ahora, ¿vos ves matemáticamente posible que este mae logre sacar 38 diputados? ¿Algún partido alguna vez sacó 38 diputados desde que se fundó la Segunda República? Sí, probablemente en las épocas de liberación de los 70 había 38. Es muy complicado porque nuestro sistema representativo garantiza... Y no hay un... Digamos, no es un the winner takes it all. Exacto. Digamos, si nosotros tuviéramos un sistema de distritos electorales unipersonales... Como en el Reino Unido. Ajá. Sería muy altamente probable que sí consiguiera una mayoría calificada. Porque básicamente gana la minoría más pequeña. Ajá. Bueno, gana la minoría más grande, perdón. Entonces, eso facilitaría, ¿qué es lo que pasa en las alcaldías? Un grupo pequeño, digamos, con un 20% de apoyo, se puede garantizar, en tiendas de liberación nacional, se puede garantizar una mayoría de las alcaldías, a pesar de que aún así han ido perdiendo el control de estas. Los distritos unipersonales fomentan ese tipo de cosas, que las minorías más grandes se establezcan, a menos de que haya mínimos electorales, digamos, pero eso implicaría tener segundas rondas en cada distrito para definir la asamblea. Pero bueno, no tenemos ese sistema. Bajo nuestro sistema de listas representativas cerradas, es muy complicado que alguien se deje. Tendría que ser una mayoría abrumadora, distribuida en todo el país. Desde que tenemos 57 votos, Liberación lo que además ha tenido 29. Ok. Ni siquiera Francisco J. Orlich. Según aquí voy viendo, puedes seguir hablando. Era mayoría simple. Pero sí, entonces yo veo muy complicado que eso sea posible. Aún sí sabemos que hay otros grupos afines. Figueres tuvo 32. Ok. Aún sabemos que hay grupos afines que estarían de acuerdo en apoyar, digamos, que serían de otras bancadas, pero tácitamente chavistas. Entiendes, de Nueva República, el partido de Natalia Díaz, una parte del PUSC y demás. Aún sumando todo eso, yo veo muy complicado esa posibilidad. Sin embargo... Luis Alberto Monge tuvo 33. Siempre hay dos variables aquí. Y es, primero, contra quién, o sea, quiénes van a estar compitiendo en esa campaña. Muy importante, ¿qué va a ser Liberación Nacional? Porque al final, digamos, todo se resume en eso. ¿Qué candidatos van a poner los demás partidos para compensar? Correcto. Porque, a ver, con una diputación de Chávez van a hacer lo mismo que hicieron con Pilar, que es empapelar todo el país, y mucha gente va a creer que en Guanacaste está votando para que Chávez sea diputado, y que en Limón está votando para que Chávez sea diputado, sin importar por cuál provincia se lance el señor. Y ya aquí se rompió el bipartidismo, así que ni siquiera vale la pena seguir revisando. Okay. 33 diputados tuvieron Figueres padre y Luis Alberto Monge. Ok. Ahora, entonces, en resumen, es altamente improbable que eso se pueda hacer. Sin embargo, un alto abstencionismo facilitaría ese tipo de cosas. Quienes van a estar compitiendo en la campaña electoral también podría facilitar o debilitar esa
esa intención. Sin embargo, lo que sí podemos dejar claro es que la intención ya está sobre la mesa. O sea, él lo ha dejado claro. Correcto. Lo que aspira es una reforma constitucional para poder hacer una república desde cero a su antojo, en la cual básicamente sea, según ha dicho, el Ejecutivo tenga un poder real, porque recordemos que nuestro Ejecutivo es de los más débiles en todos los sistemas presidenciales que existen. Pero, en fin, ¿alguna otra pregunta sobre ese tema, Lucho? No. Estamos. Podemos seguir. Pasemos al siguiente tema, Lucho, es que son los principales proyectos aprobados esta semana. ¿Qué fue lo más importante que se aprobó? Para mí, no, esta semana se aprobó el primer debate de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, a la que les he hablado un montón de veces en el podcast y que, según May, solo a mí me importa. Muchas gracias. Grosero. Se aprobó en primer y segundo debate el proyecto para bajarle el IVA a los bloqueadores solares que no dañen los arrecifes de coral. ¿Cuáles son los bloqueadores solares que dañan los arrecifes de coral? Te preguntarás. No te lo preguntarás porque estás en otra cosa. Son los dos aquellos que tienen dos ingredientes, uno que se llama oxibenzona y otro que se llama octinoxato. Se convierten en fototoxinas para los corales y entonces hacen de que tengan colores llamativos a que queden completamente blancos y muertos. Entonces, los bloqueadores solares que no tengan eso van a tener un IVA del 1%. A propósito, este es el proyecto que inicialmente establecía que los patronos tenían que darle el bloqueador solar a sus trabajadores y los obligaban a trabajar en las horas punta del sol. Obviamente, OCAEP se opuso, como ya lo hablamos en el podcast donde mencionamos ese tema, lo quitaron. Entonces, al final, este proyecto simplemente quedó como una ley que baja el impuesto del IVA a los bloqueadores solares. Correcto. A los empresarios no les importa la salud de sus colaboradores. Ni dar un día de licencia paga, porque esta semana también se aprobó finalmente. Se le dio primer debate, o se aprobó la moción, digamos, porque recuerda que se había retrotraído. Se retrotrajo ese proyecto, entonces se metió una moción y entonces doña Daniela Rojas defendió que el día hábil de licencia pagada por la muerte de parientes en tercer grado con sanguinidad, que esos son los bisabuelos y los tíos y los sobrinos, que ese día fuera pagado. La moción quedó más dividida entonces, de lo que uno hubiese esperado. Muy interesante. Pero ganó. Entonces la moción ese día se está incorporando y va a ser un día pagado de licencia por muerte de tíos, sobrinos y bisabuelos. Ese proyecto todavía está pendiente. Le falta el segundo debate, sí. Lo otro en segundo debate fue... se le prorrogó el plazo a la ley para la prescripción de la contribución estatal a partidos políticos. Porque hoy tenemos una situación en la que los partidos que ya nadie se acuerda, como el Movimiento Libertario, el PAC, etcétera, tienen ahí deuda política sin usar. Ahora, yo entiendo, como el movimiento no tiene todavía deudas con el Estado. Sí. Pueden rebajar de ahí. Pero se refiere a que si ya los partidos no usaron esa plata en determinado tiempo y no han participado en elecciones, que esa plata regrese al presupuesto. Ok. Correcto. Creo que me queda uno que otro, déjame nada más revisar. Se aprobó en primer debate el proyecto del Frente Amplio para bajar los tramos del impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes. En este país, los trabajadores independientes y los trabajadores asalariados tienen rangos del impuesto sobre la renta distintos. Correcto. La de los asalariados tienen un monto exonerado más alto que el de los independientes porque los independientes tienen la posibilidad de hacer deducir gastos más, en general deducir gastos. Un asalariado yo creo que solo puede nada, ni siquiera los 3,000 pinches pesos por los hijos. No hay ninguna opción aplicar al salario porque no es renta, es salario. Increíble. Ok, entonces ahí está es la razón. El monto exonerado pasa de... eso es por tramos anuales. Porque la renta se declara anualmente, no como... Hijos y cónyuges, sí, nos están diciendo desde el público. Muchas gracias. Okay. Entonces lo que va a pasar es que una persona cuyos ingresos anuales no superen 4.127.000 colones, que son... Ese es el actual, 343.916 colones al mes. Es el monto que tiene exonerado hoy. Se sube a 6.244.000 anuales, que es el equivalente a 520.333 colones. Entonces, ese es el monto que van a tener exonerado. Los que tengan ingresos promedio mensuales por debajo de eso no van a pagar impuesto sobre la renta. Ingresos netos. Ajá.
El oficialismo obviamente votó en contra. Hacienda no suministró estimaciones del impacto fiscal de este proyecto. Sin embargo, me parece relevante mencionar que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de la encuesta continua de empleo del cuarto trimestre de 2022, el ingreso bruto medio de un trabajador independiente hombre es de 300.000 colones mensuales. El de una mujer es de 398.298 colones mensuales. Entonces, con este proyecto, ninguno de los dos va a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, teóricamente va a haber un grueso importante de trabajadores independientes que van a dejar de tributar en este impuesto. Muy bien. Que son, esos son. Que son de ingresos relativamente bajos, en realidad. Se aprobó en segundo debate la ley para otorgar licencias de maternidad y paternidad en procesos de adopción. Muy bien. Y se aprobaron ahí. Eso ya estaba por jurisprudencia de la sala, ¿no? Pero es mejor que esté por ley porque ya sabemos cómo son las salas, ¿verdad? Pero bueno, pasemos a la siguiente sección, que es la favorita del público. Anuncio parroquial antes de eso. Esta semana, en el reporte de Barrio Prensa, estrenamos una nueva sección que May se le olvidó mencionar la semana pasada, llamada Leyes Publicadas. Correcto. Ahora vamos a estar publicando en una sección ahí el listado de las leyes que se publicaron en la Gaceta ese día y por eso entraron a regir. Ponemos cuándo entran a regir, porque ¿verdad? Sabemos algunas leyes que rigen a partir de 3 meses después. Entonces, ahí viene la lista. Estamos incluyendo el número de la ley, el nombre, el número de expediente. Si dan clic en el número de expediente, ahí viene el texto de las leyes y todas las votaciones asociadas. Y también estamos poniendo cuánto tardó el Poder Ejecutivo en publicarlas, porque como le llevamos el pulso a la Asamblea en cuánto tarda con las cosas, ¿verdad? Tenemos que mencionar que esta semana se publicaron 2 leyes que habían sido aprobadas en abril y mayo del 2022, de modo que pasaron más de 850 y pico y 882 días. Ahora son leyes inútiles. Bueno, una era una ley inútil. Una y la otra es la ley para promover la transparencia y el suministro de información en el sector público. Ok, esa no se ve tan inútil. Esa no se ve tan inútil. La otra era una ley que deroga una ley y entonces el neto de leyes... Gracias, don Erwin. Sigue siendo el mismo. Bueno, Erwin, que Dios te bendiga en el BESI. Pero bueno... pasemos ahora sí a la siguiente la siguiente sección, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube y en Spotify o enviarlas a my@delfino.cr. Pero bueno, la primera pregunta viene de Soy Pablo y dice: saludos, quería preguntarles cómo funcionan las comisiones plenas, si pueden explicarlas en más detalle, si tienen la capacidad de aprobar leyes sin tener que ir a todo el plenario. Lucho. Las comisiones plenas están establecidas en la Constitución. Artículo 124, que dice: la Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, de manera que su composición refleje proporcionalmente el número de diputados de los partidos políticos que la componen. La delegación deberá ser aprobada por la mayoría de 2/3 de la totalidad de los miembros de la Asamblea y la votación por mayoría absoluta de los diputados presentes. ¿Cómo opera esto? Entonces, estas comisiones son 3, cada una tiene 19 diputados, su integración es proporcional a la cantidad de partidos que hay y los diputados que tenga cada partido. Los diputados tienen que delegarles a esas comisiones proyectos y para hacer ese envío ocupan una moción aprobada con 38 votos. Ahora, hay proyectos que no son delegables. Hay proyectos que no son delegables. Por ejemplo, dice aquí la Constitución que no procede la denegación si se trata de proyectos de ley relativos a materias electorales, a la creación de impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, o al ejercicio de las facultades de la Asamblea previstas en los incisos 4, 11, 14, 15 y 17 del artículo 121 de la Constitución, ni a la convocatoria a la Asamblea Constituyente para cualquier efecto, ni para hacer reformas constitucionales. Básicamente, Y en general, cualquier cosa que necesite una mayoría calificada tiene que votarse en el plenario, no puede delegarse por plena. Pero lo que se vota en la plena sí entra a regir como ley. ¿Correcto? Sí. Se le da su primer y segundo Ni una debate. sola buena ley ha salido de una plena. Lamentable, por lo general, Maíz sigue muy indignado y no supera que de una plena saliera la ley original del premio Claudia Paul, por el que aquel nadador Mauri se dejó 200 millones de colones del Estado. Correcto. Y ese proyecto salió de una plena. Correcto. Pero sí, a esta vez les tiraron ahí declaratorias de cosas y... Chayotes. Sí, pero bueno. nada relevante. Ahora, Santiago Niño nos pregunta, ¿qué pasó con el proyecto del Canal Seco? Sé que se escuchó mucho de eso hace como 8 años, lo volvieron a árbol hace como 3, pero nunca supe en qué terminó. ¿Es verdaderamente viable y si le daría una ventaja comparativa a Costa Rica, Lucho? Se archivó en el 2022. Chávez dijo, eso no sirve. El Consejo Nacional de Constituciones lo archivó. Ahora el de proyecto CANSEC.
Los que estaban esa con este Cansec. tema en elecciones eran Nueva República. Sí, no, y Chávez prometió hacer un canal seco que conectara los puertos de las dos costas. Obviamente no lo cumplió. El problema es que, vamos a ver, la lógica diría que un canal seco tiene que ir por la Parte más... por la parte más delgada. El problema es que eso imita, o sea, cabe un túnel en medio de la cordillera de Tanamá. Pase por el... ¿Verdad? No tiene ningún sentido. El proyecto de Cansec era hacerlo como por donde estaba la trocha, que eso es demasiado largo. En todo caso, ya hay más o menos como carreteras, desde que se inauguró bajo de Chilamate, Vuelta Copper, que medio la hace. El problema siempre es la ruta 32, ¿verdad? Porque es que los camiones tienen que pasar por la ruta 32, no les queda otra. Yo creo que... Y no tenemos un puerto de carga en Guanacaste. No, tienen que bajar esa Punta Arenas. Imagínate. Entonces, el canal no es una opción viable porque además el costo... Bueno, el costo ese era como de $20 mil millones, una cosa así absurda. Versus lo que se puede generar, que además nunca competiría con el canal de Panamá. No. Que es el principal problema. El canal de Panamá está demasiado cerca. Y el canal de Panamá ahorita se vuelve en un canal seco debido al calentamiento global. Gracias, Lucho. Gracias por el optimismo. Las cosas como son. Pero sí, o sea, es muy difícil, digamos, que ese proyecto sea viable. Hay dos propuestas más, pero la otra es la otra no es un canal seco, es crear otro megapuerto en Limón en el que barcos de contenedores gigantes se descargan. Lo que deberían hacer es un puerto en Guanacaste para todas las zonas francas que van por ahí para traer más zona franca a la zona. Sí, porque Caldera, y encima el puerto de Caldera está hecho... Está sin dragar. Bueno, no es que esté sin dragar, pero hay que dragarlo como cada semana para aumentar su capacidad, la capacidad de los barcos que puede recibir. Exacto. Pero bueno. Ni siquiera tienen las grúas que tienen en APM Terminals, hasta donde tengo entendido. La siguiente pregunta nos la deja la audiencia presente el día de hoy. Gloriana pregunta: ¿una persona condenada por algún delito puede aspirar a un puesto de elección popular? En caso que sea así, ¿cuál cambia la respuesta si la persona está encarcelada? Lucho. Esa pregunta fue difícil de responder. Ella estuvo presentemente, estábamos investigando. No encontramos nada que impida que una persona condenada por delitos comunes pueda postularse a un cargo público. El problema es que si resulta electa, el que sea electa no le asegura de que no es una carta para salir de prisión. Correcto. O para dejar sin efecto su sentencia. ¿Y la otra parte que decía? Si está encarcelado, puede aspirar a un puesto político. Sí. En Costa Rica la única libertad o derecho que pierde la gente cuando es encarcelada es la libertad de movimiento. Los derechos políticos permanecen, por eso es que los privados de libertad pueden votar en las elecciones. Correcto. Y los únicos delitos que suspenden los derechos políticos, son los delitos, valga la redundancia, políticos que están en el Código Electoral y que se refieren a delitos cometidos en el marco de un proceso electoral, como la manipulación de juntas receptoras de votos, Ahora, hay delitos que sabotear el transporte. Inhabilitación del cargo, ¿no? Hay delitos que conllevan la inhabilitación del cargo, pero eso se suele declarar en la sentencia. Listo, contestada la pregunta. Contestemos tu pregunta. Gracias. Roberto Sánchez nos pregunta: ¿cómo se nombra al procurador? Porque ahora que está tomando atracción de la caja, Chávez podría poner una de sus fichas. Primero que nada, ya Chávez puso a una de sus fichas a su inicio de gobierno. Recordemos al inicial tuvo que retirar su nominación o, digamos, renunciar a su candidatura porque le habían encontrado un montón de publicaciones ofensivas en redes sociales contra un montón de políticos. Creo que está inclusive a Chávez. Contra poblaciones. Y además, sí, una cosa pavorosa ese señor. Entonces tenemos ahorita a un Iván Vinicio Vicente Rojas, lo nombró el Consejo de Gobierno. Correcto. Ese cargo lo ratifica la Asamblea Legislativa. De hecho, esta Asamblea Legislativa hizo una modificación porque la ley decía que si la Asamblea rechazaba N cantidad de candidatos de procurador al gobierno, el gobierno podía nombrar uno, el que quisiera, sin que la Asamblea lo pudiera objetar. Entonces hubo un cierto riesgo y miedo de que seguir presentando Chávez hasta que pudiera nombrar a Juan Diego Castro sin que lo pudiera nadie objetar. Entonces quedó don Iván, y en todo caso recordemos que el procurador es prácticamente inamovible una vez ya queda ratificado, lo ratificó la Asamblea, y en reiteradas ocasiones, este procurador ha emitido informes contrarios a los intereses del gobierno, como por ejemplo trayéndose abajo
la base jurídica que el gobierno usó para suspender a los directivos de la Caja por el descongelamiento del aumento salarial en la Caja. Correcto. La Procuraduría además sirve como el abogado imparcial de la Sala Constitucional en el trámite de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, en reiteradas ocasiones, cuando la Sala le pide informes a la Procuraduría dice, sí, esta ley del gobierno o este decreto del gobierno Es inconstitucional. También recordó recientemente el tema de que hay que recuperar las tierras de Gandoca Manzanillo, las 137 fincas, cosa que el INDER se niega a hacer. Ahora, lo otro es, en este caso de la Caja, el procurador no tiene nada que ver hasta que digamos, en el caso específico de la Caja de corrupción que se está investigando, la Procuraduría no tiene nada que ver, solo puede presentarse a solicitar... Como es el abogado del Estado, tiene que si se presenta una acusación y se pide llevar a juicio, la Procuraduría tiene el derecho de presentarse como representante de víctima del Estado y pedir una acción civil resarcitoria. Exacto. Eso es lo único que puede hacer. En el proceso penal como tal, la Procuraduría no participa porque eso lo lleva el Ministerio Público, que no responde a la Procuraduría, es del Poder Judicial. Correcto. Recordemos que hay una ley, hay unas normas ahí obsoletas de la ley de la Procuraduría que le permiten actuar como Ministerio Público, pero eso fue lo que Chávez quiso usar con el tema de Baruch. Pero la Procuraduría, el procurador le dijo, yo no voy a hacer eso. Eso ya no está ahí. O sea, eso ya no se hace. Ahora, la otra pregunta es de Henry. Henry nos pregunta, si la Constitución dice que no pueden existir monopolios ni aunque los creara una ley, ¿cómo se crearon y sostuvieron los monopolios actuales de Recopa y Fanal, Lucho? Hay un problema ahí con esa pregunta, Henry, y es que la Constitución lo que dice es que los monopolios que no pueden existir son los privados. Los monopolios públicos, la Constitución sí los habilita y lo que pide es que se cree con una mayoría calificada de 38 votos. Exacto, entonces por eso Recopa y Fanal, que son monopolios públicos, sí pueden existir y sí son constitucionales. Y en todo caso, el de Fanal de ahorita se rompe parcialmente con el tema del alcohol industrial. Confirmo. Después, Dani nos pregunta, ¿cuál es el estado del proyecto de ley para el fortalecimiento de competencias del MOP? ¿El ambiente en la Asamblea hace viable el proyecto de ley? ¿Lucho? Y dejaste por último la frase final, pero bueno. Bueno, y salud. Envío saludos, Dani. Ajá, nada más. Gracias. Saludos a Dani. Ese proyecto está dictaminado. Ya quemó el primer día de mociones 137 en plenario, le falta el segundo. Y si salió dictaminado es porque puede tener cierto nivel de ambiente, si no lo hubieran rechazado. Ahora, yo lo que no sé es qué tanto lo modificaron, porque ese proyecto siento que recibió varias modificaciones de la propuesta inicial a lo que se dictaminó. Tendríamos que hacer un comparativo. Ahora, interesante que recientemente el ministro de Obras Públicas y Transporte dijo en una entrevista con Randall Rivera que separaran mejor obras públicas de transportes y crearan con la misma cantidad de gente, nada más dividieran funciones. Esta gente nunca ha visto, digamos, por ejemplo, el caso de Japón, el nombre de los ministerios. Ministerio de la Tierra, Recursos Naturales, o sea, son unas cosas gigantescas, los ministerios son gigantescos y hacen un montón de cosas. Y aquí más bien seguimos pensando entre más específico mejor. En dividirlos más, es ridículo. Digamos. Pero la siguiente pregunta es de Fernando Mora, quien nos dice, ¿el mismo procedimiento que se necesita para crear cantones se debe utilizar para fusionarlos o hay que hacer una reforma constitucional para ser más ambiciosos y pensar en todo un nuevo reordenamiento administrativo? Esa pregunta medio la abordamos en un episodio anterior en el que llegamos a la conclusión de que la ley no prevé la fusión de cantones. Solo prevé la división, no que se vuelvan a unificar, entonces necesitaría una ley nueva de división territorial administrativa. A propósito, para que incluya, o bueno, una reforma a la actual para incluir el procedimiento para fusionar cantones y quienes tendrían que dar criterio, porque recordemos que eso ya lo que mencionamos la semana pasada es que no se pueden pasar cantones de una provincia a otra, porque para eso sí se requiere una reforma constitucional. En resumen, una reforma constitucional para cambiar todo el ordenamiento. Este proyecto es gigantesco, no lo puedo leer en este momento. El del MOP. Si les interesa, es el expediente 23.114. Listo. La siguiente pregunta es de Mauricio Castro, quien nos dice, ¿cuál fue el pronunciamiento que permitió a Hacienda usar endeudamiento para financiar gasto corriente bajo el argumento de ser ingresos probables cuando se incluye dicho financiamiento en el presupuesto? Luchan. Eso fue una sentencia del año 2002. Y en realidad fue una rectificación que la sala hizo de su propia jurisprudencia, porque la sala dijo, sí, en realidad cuando yo emití esa sentencia diciendo no se pueden financiar gastos corrientes con deuda, yo me pasé de la raya porque la Constitución no dice eso. La Constitución nada más dice que el presupuesto debe llevar todos los ingresos posibles para cubrir todos los gastos presupuestados.
No hace distinción entre gasto y no corriente y hace, gasto de capital. exactamente. Entonces, Es que la sala hizo una transición. Primero dijo, no puede financiar gasto corriente con deuda. Luego dijo, no puede financiar gasto de capital con deuda. no. Fue gastos corrientes con ingresos de capital, perdón. Y ahorita lo que dice es, no, mientras esté equilibrado, todo bien. En la ley de la administración financiera eso sí se metió y no se cumple, que no se pueden financiar gastos corrientes con endeudamiento. No, con endeudamiento no, con ingresos de capital. Ingresos de capital no es endeudamiento, y esto es interesante en medio de la discusión del Banco de Costa Rica, del intento del gobierno del Banco de Costa Rica, porque la ley lo que dice es que no puedes financiar gasto corriente Con ingresos de capital. con ingresos de capital, que es básicamente la venta de La activos. venta de activos. Y una ley que contradiga esa otra sería una... Antinomia. No solo una... Derogación, una desaplicación singular de la norma. Lo cual sería inconstitucional, básicamente. Sí, ese es el principio de la inderogabilidad singular de la norma. Exacto. O sea, que la propuesta del Ejecutivo de vender activos para pagar deuda es ilegal. En resumen. Según la ley de... De la administración financiera. Exacto. Pero bueno. Después, Lawrence Leitón nos pregunta, ¿qué debería hacerse para cambiar y mejorar la elección de diputados sin perder el espíritu que cualquier ciudadano pueda ser electo? Te dejo esa voz. ¿Cómo van las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Cuáles están a punto de votarse? ¿Cuáles se ignoraron? ¿Cuáles serían de cambios significativos? Lucho. La primera te la dejo a vos. A ver, se ignoró por completo la reforma constitucional que habían presentado para el tema del financiamiento. Sí. Nunca se consiguieron las 10 firmas para presentarlo. Recordemos que los otros 3 que se presentaron fueron acogidos por la bancada del Frente Amplio. Y ya la mayoría se dictaminaron. La mayoría está dictaminado. Hubo uno que se dictaminó negativamente, el tema de reducir la deuda. No, pero ese era otro. No, era el de las franjas, el que le dieran plata de publicidad, la plata de la publicidad al tribunal y que el tribunal fuera el que contratara los espacios en los medios. Ese fue el que no. Okay. no ¿Hay alguna que esté a punto de votarse, Lucho? Salió el de hacer más requisitos para inscribir partidos. Ese acaba de salir. El del reconteo que el tribunal no quiere, ¿verdad? Pero ese no es del tribunal. Pero ese es del PUSC, pero soy en la Comisión de Reformas Electorales y es raro porque al parecer se trabajó en un texto sustitutivo con el tribunal y a pesar de eso, cuando el proyecto fue a consulta, el tribunal dijo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Y la justificación que dieron es que el proyecto está estableciendo umbrales porcentuales para hacer los reconteos y no casos específicos o viceversa. Entonces, Carlos Felipe, que es el que está majadero con ese proyecto, lo defendió en el plenario diciendo, es que si lo ponemos como el tribunal quiere, hay cantones que siempre se van a tener que contar y hay cantones que nunca se van a contar porque son demasiado grandes. Ok. En fin, y ahora, ¿qué debería hacerse para cambiar y mejorar la elección de diputados? Lo que se requiere para cambiar y mejorar la elección de diputados son partidos políticos funcionales bajo nuestro sistema actual. El problema es que no tenemos ahorita. Los cuales no son escasos. Cambiarlo por vía de ley, digamos, la forma en que se elige, como por ejemplo, como ya dijimos, una forma distritos electorales unipersonales o única, de un único puesto, digamos, que hayan 100 distritos electorales a lo largo del país para eso no se puede candidatos y que en cada uno se elige uno. Eso fomenta el fraccionamiento, no el fraccionamiento, fomenta los caudillismos y fomenta que las minorías más grandes tengan mayor representación y las minorías no estén representadas. Okay. Nuestro sistema, al ser representativo, distribuir las diputaciones proporcionalmente a cómo se adjuntan los votos. Subconsciente. Exacto. Garantiza una mayor representatividad que los sistemas unidistritales. Cosa que podríamos perder con una asamblea constituyente. Cosa que se podría perder con una asamblea constituyente, correcto. Entonces, ese es un tema delicado. Ciertamente a la gente lo que quiere es poder votar, no poder votar por una persona directamente. Exacto. Pero lo otro es el tema de que cualquier ciudadano puede ser electo. Eso es relativamente cierto, porque es cualquier ciudadano que forme parte de un partido político. Ese es un requisito actual. Uno no puede postularse sin un partido político a la Asamblea Legislativa. El problema que tenemos es que cuando ya son electos pueden desafiliarse a ese partido y no pierden el cargo que tenían. Correcto. Y eso es parte de los elementos que a mi juicio han debilitado el régimen de partidos políticos que tenemos acá. Correcto. Eso, tenemos lo peor de los dos mundos. Un sistema que elige por partidos, pero una vez electos tienen potestades personalísimas.
Entonces, eso es complicado. Y bueno, esas son todas las preguntas de esta semana. Pasamos a la segunda sección más favorita. Ya para terminar, pasemos a las mejores y peores propuestas de esta semana. Hablando de propuestas, ¿cómo decirlo? Poco importantes. Carlos Felipe, justamente, presentó un proyecto de ley para autorizar a la Asamblea Legislativa a que reciba convenios de cooperación para gestionar y recibir donaciones, ayudas de parte de organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, instituciones públicas o privadas y gobiernos amigos, para la conmemoración de los 200 años del Congreso. El primer Congreso se estuvo en ejercicio de 200 años, entonces según ellos están celebrando los 200 años de la Asamblea Legislativa. Ese lo pidió Carla Granados, la gerente general de la Asamblea, en una reunión con jefes de fracción. Carlos Felipe lo que hizo fue adoptarlo. ¿Para qué le hacen caso? Mira, digamos, primero yo siento que esto es un hecho irrelevante. Que la Asamblea cumple 200 años. Es que no es la Asamblea la que cumple 200 años. Es el órgano legislativo como tal. Es un órgano legislativo el cual no tiene ninguna vinculación con la Asamblea actual, porque por eso hemos tenido varios sistemas y varias constituciones a lo largo del tiempo. No hay una continuidad temporal que uno pueda decir, como sí, celebremos los 200 años. No. En fin, otra propuesta presentada esta semana es Carlos Andrés Robles Obando propuso un proyecto de ley para penar las falsedades profundas. Siento que usó esta traducción con ChatGPT. El proyecto... no me digas que se le refiere a los deepfakes. Oh, my God. El proyecto pretende sancionar de 1 a 6 años cuando alguien use inteligencia artificial para manipular, alterar, fabricar, producir o reproducir videos, imágenes o voz para la comisión de delitos, faltas a la verdad u otros hechos en detrimento de la integridad de una persona. O sea, para penar los deepfakes. Falsedades profundas. ¿No hay un proyecto para eso? No. Falsedades profundas, dijo en castellano. Después, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que había anunciado la semana anterior para trasladar al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor al Ministerio de Salud. Recordemos que actualmente este consejo es parte de la Presidencia de la República, ni siquiera el Ministerio de la Presidencia, la Presidencia. Es presidido por el presidente, o sea, por quien ostente la presidencia o a quien se le designe, que actualmente es la ministra de Salud, Mari Munive, y se plantea pasarlo a Salud, pero además metieron golazo cambiando la conformación de la Junta Rectora, eliminando al presidente de ahí y eliminando a las universidades públicas. Después, otro proyecto interesante, Antonio Ortega presentó la Ley Marco de Cambio Climático, que busca darle rango de ley a la Dirección de Cambio Climático y establecer los lineamientos para garantizar y tutelar el derecho a un clima estable como condición inherente para un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Falsas preguntas ya. El Carlos Andrés Robles andaba inspirado, mi chiquito. Carlos Andrés Robles presentó un proyecto de ley, esto es un tema complicado, bueno, no es complicado, pero complejo, digámosle, para autorizar la minería a pequeña escala en el cantón de Puerto Jiménez. El cantón de Puerto Jiménez cubre gran parte del Parque Nacional Corcovado, donde la minería está de por sí prohibida. Lo que pasa es que en el Código de Minería, en el Código de Minería se establecen 3 áreas donde se permite la minería artesanal, el Avangares, y estaban las municipalidades de la península de Osa, que eran Golfito y Osa, si no me equivoco. Cuando se crea Puerto Jiménez, se le quita ese territorio y no se le metió en la zona minera. Cantón de Puerto Jiménez era de Golfito. Me parece que sí. Si no me equivoco. Pero bueno, no se incluyó dentro de la producción. Entonces, tenían autorización de hacer minería artesanal en esa área. Esa prohibición quedó tácitamente eliminada cuando se creó el cantón y entonces ahora están pidiendo que los vuelvan a dejar hacer la minería artesanal ahí porque quedó, digamos, la práctica fue ilegalizada básicamente. Sí. Mencionar, bueno, no terminar, para volverme un poquitito. Ok, bueno. Estoy viendo a ver qué más hay. Bueno, ¿no hablaste el de Obras al Espíritu Santo? Esa fue la semana pasada. Eso fue la semana. Un Oscar Izquierdo. Eso fue la semana anterior. Y ese era... Dices, no hablamos la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que no. Ok, Oscar Izquierdo presentó... Creo que eso lo sacó el viernes y yo lo subí el viernes en la noche. Es probable. Oscar Izquierdo presentó un proyecto de ley para que las obras del Espíritu Santo tengan
Pueden recibir donaciones de todos para autorizar a toda institución pública. sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. Exacto, de donaciones de bienes muebles e inmuebles y recursos líquidos y cualquier otro tipo de colaboración. También, hablando del cantón hablando de minería, el diputado oficialista de Alajuela, si no me equivoco, Rojas, presentó un proyecto de ley para, dentro del Código Minero, habilitar la minería en crucetas. Minería a cielo abierto en crucetas. Esas notas las sacamos la semana pasada. Esta semana, ¿qué más? El Montserrat Ruiz presentó un proyecto de ley para fomentar la industria de confección de prendas de vestir y el diseño de modas. Exoneraría de todo el impuesto a las empresas destinadas a esta actividad, tanto de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación de los materiales. Ley para que volvamos a traer máquinas, eso es. No, lo dijiste vos, no yo. El título del proyecto es muy llamativo, pero ese incentivo, ¿qué es lo que va a hacer? Que vuelvan las maquilas. El diputado Gilbert Jiménez presentó 2 proyectos de ley para que el plazo perentorio para presentar a alguien ante un juez se aumente de 24 a 48 horas. Son 2 porque uno es reforma... ¿Alguien más firmó? Ok. Uno es reforma constitucional. Y tiene las 10 firmas. Tiene 13 firmas. Okay. El otro es una reforma a la ley que replica lo que dice la Constitución. Entonces también había que reformarla, lo cual para mí me parece que no tiene sentido. Ese proyecto es inconstitucional en este momento porque la reforma no se ha hecho. El trámite correcto sería presentar la reforma y si la reforma se aprueba, presentar el proyecto de ley. Yo creo que se pueden tramitar en paralelo. Mira, tengo mis dudas. Yo creo que así fue como ocurrió con la sala. Es un distinto. Es igual. No necesariamente. A ver, vos no podés aprobar una reforma a una ley no aprobada. Sí, pero a ver, por lo general, puedes aprobar una reforma a una reforma constitucional no aprobada. Bueno, o aplicar la aplicación de una reforma constitucional no aprobada. Es lo que me estás diciendo. Por lo general, esos proyectos se tramitan en paralelo para que cuando la reforma constitucional entre en vigencia, la ley se aprueba y entonces entran en paralelo. O sea, se puede tramitar, pero no se puede aprobar hasta que esté la lógica diría que no se debería aprobar, exactamente. Y después David Segura Gamboa y parte de la bancada de la República presentaron un proyecto de ley. Ay, mira, esto lo subí mal. Presentaron un proyecto de ley para aumentar las penas de prisión por el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad. ¿Y ese milagro? Sí, sube las penas en todos los cargos, de 6 a 9 años si la víctima tiene entre 13 y 15 y el autor es 5 años mayor o más, de 4 a 6 si tiene entre 15 y 18 y si hay 7 años o más de diferencia, y de 5 a 12 cuando sea familiar de la víctima o se encuentre en posición de confianza o autoridad hacia la persona. Ahí están metidos los sacerdotes. Sí. Digamos, porque es una posición de autoridad. Eso es un milagro. Y también introduce una pena de prisión de 3 a 6 años cuando la persona encargada, la persona menor de edad, consienta o promueva que ésta tenga relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Okay. Y esos son todos los proyectos. Lo que iba a regresarme un poquito fue sobre la pregunta de la Comisión de Reformas Electorales. Esta semana se rechazó la ley para la implementación de la modalidad voto digital para las personas votantes en el extranjero. Ese supongo que era de Alexandra Barrantes, si no me recuerdo. Vos hiciste una nota. Y también se dictaminó positivamente la ley para facilitar el proceso de resolución de denuncias por beligerancia política y cancelaciones de credenciales. Este proyecto es de Andrea Álvarez Marín y lo metió después de que sacamos una noticia revelando que la Procuraduría General de la República le había dicho a la sala de que la sección especializada del tribunal que resuelve las denuncias por beligerancia es inconstitucional porque la integran magistrados suplentes. Y entonces Andrea metió, y es una función, y no es una función que tiene por ley. Sin embargo, la Sala Constitucional resolvió de nuevo, por enésima vez, que esa sección es constitucional con su integración actual. Como decís siempre, sin embargo, que ley nunca está de más, porque me parece en todo caso que fue un voto dividido. Confirmo. Pero bueno, ahora sí, eso es todo por esta semana. Las próximas semanas estamos todavía resolviendo qué pasará con los episodios. Puede que haya, puede que no, puede que haya invitados especiales, puede que no. Lo cierto del caso es que yo estaré de vacaciones y Lucho queda a cargo de qué sucederá con el futuro de estos episodios. Y cuando terminamos, esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos tal vez o tal vez no la próxima semana.
Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.